Ok, entonces seguimos con el mismo tema de la semana pasada y seguimos hablando con respecto al bautismo del Espíritu Santo dentro de las doctrinas básicas, en la serie de nuestras doctrinas básicas. Y la idea de hoy, o el objetivo con esta enseñanza, es que nosotros podamos identificar pasajes en la Escritura que han sido mal interpretados, no se les ha dado su debido peso, los tomamos a la ligera, y esto ha sido motivo o causa de malas interpretaciones, malas aplicaciones, y, y en consecuencia también pues ha llevado a divisiones dentro de la iglesia de Cristo. Eh, Quiero ser muy sensible y quiero ser muy respetuoso porque sé que dentro de nuestra congregación hay hermanos que estuvieron escuchando este tipo de enseñanza con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Y miren, mi objetivo no es buscar ofender a nadie, no es tampoco hacer sentir mal a nadie, es únicamente exponer. Espero yo que sea de una manera clara y que Dios me dé la sabiduría para poder hacerlo, que sea de una manera clara, que se puedan aclarar algunas dudas que existan por ahí, algunos malos entendidos, y siempre deseo hacerlo de una manera respetuosa, ¿sí? Y es importante que nosotros lo aterricemos bien estos pasajes. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pensar que el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede después de la conversión y que tiene que ir acompañado de lenguas, eh, no- de acuerdo a lo que enseña la Escritura, no es correcto. Y otro, el hecho de pensar de esta manera, por ende, así nada más de una forma indirecta, ya nos lleva a crear divisiones. ¿Por qué? Porque entonces, para poder decir eso o poder asegurar esto, quiere decir que hay dos tipos de creyentes, unos que ya han sido bautizados en el Espíritu, por el Espíritu Santo, y otros que no. Y esto nos lleva a divisiones, cuando la Escritura enseña algo totalmente diferente, ¿sí? Mi idea, repito, no es ofender a nadie, mi idea no es hacerlos un lío, confundirlos, no, para nada, sino mi idea o el propósito de esta enseñanza es que la tengamos más clara, ¿sí? Y que nosotros, pues dentro de nuestras doctrinas básicas, porque también la Escritura nos lleva a con mansedumbre dar explicación, ¿no? De lo que hemos creído, dar explicación de nuestra fe, poder explicar nuestra fe. Entonces, dicho esto, continuamos. Entonces, les comentaba que bueno, y esto lo comenté desde la semana pasada, es uno de los temas controversiales dentro del cristianismo, que ha llevado a divisiones. Congregaciones enteras se han dividido precisamente porque no se ponen de acuerdo en este tema. Y es importante, hermanos, que tengamos, para lo que vamos a tocar hoy, es importante que tengamos bien ubicados, primero, ¿qué es el Pentecostés? ¿Qué es el Pentecostés? ¿Qué es el día del Pentecostés? ¿Quiénes eran los samaritanos? Porque todo esto en los textos que vamos a ver, en los textos que vamos a tocar, es muy importante que lo tengamos, que lo conozcamos. ¿Quiénes son los samaritanos? Este, ¿Quiénes son los gentiles o quiénes somos los gentiles también? Porque son luego parte del vocabulario que utilizamos dentro del cristianismo, y a veces no todos lo tenemos claro, ¿sí? Pero son detallitos que nos van a ayudar
a poder tener un mejor panorama de lo que se va a tocar el día de hoy. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Incluso por ahí también vamos a ver quién era Felipe y qué peso tuvo dentro de la historia o dentro de los pasajes que vamos a tocar. Entonces, vamos a responder la primera pregunta cuando nos referimos a qué es el Pentecostés. Bueno, nada más para que los que gustan anotar, la palabra griega, bueno, esto viene de la palabra griega Pentecoste, que es con K, que significa el quincuagésimo. Eso es todo lo que significa, el quincuagésimo. Y se refiere a un periodo de 50 días, ¿sí? El nombre hebreo es Shabbat, que significa semanas, ya que es una festividad que tenía lugar 7 semanas después de la Pascua o de los panes sin levadura. Era una de las 3 fiestas de peregrinaje en la que los adoradores viajaban hasta el templo para celebrar. O sea, de donde estuvieran, llegaban a Jerusalén a celebrar esta festividad. Es una festividad, ¿sí? Es una festividad, es una de las 3 fiestas de peregrinaje en la que los adoradores viajaban hasta el templo para celebrar. Y se le menciona como Pentecostés porque así lo tiene en la palabra griega, que es Pentecoste, es quincuagésimo, nada más. Las bases bíblicas se las voy a dar, no las vamos a leer por cuestión de tiempo, porque es mucho el material lo que se preparó para el día de hoy. Y espero que me pueda alcanzar de aquí a las 10 de la noche. Y las bases bíblicas son las siguientes para los que gusten anotarla. Está ahí en Levítico 23, 15 al 21, y está en Deuteronomio 16, 9 al 12, en donde el Señor está instituyendo precisamente esta festividad. Es la fiesta de las primicias, donde se presentaba las primicias de la cosecha. ¿Ok? Entonces, nada más para que lo tengan más o menos ubicado. La información que les estoy pasando ya es resumido del resumido del resumido del resumen, pero más o menos para que lo tengan ahí ubicado. La otra pregunta, ¿quiénes eran los samaritanos? Y los escuchamos mucho, los leemos mucho en la escritura. ¿Quiénes eran los samaritanos? Tenemos ahí la parábola del buen samaritano, tenemos la mujer samaritana, ¿sí? Pero ¿quiénes eran los samaritanos? Entonces, nada más para que tengamos una definición de ellos, son como definición, por si lo gustan anotar, son habitantes del distrito de Samaria que no se mantuvieron puros delante de Dios y hacían cultos mezclados a Jehová y a otros dioses. ¿Ok? Eso nada más para que lo tengan ubicado. Y ahora sí les voy a pedir, por favor, que nos vayamos al libro de Segundo de Reyes, 17:3, y vamos a ver el 17:3 y vamos a ver el 17:24. Me avisan cuando ya estén por ahí, por favor. Pónganme ahí los pulgares arriba o de que ya estamos ahí en ese pasaje. Bueno, va entonces. En Segunda de Reyes 17:3 dice de la siguiente manera: contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas, o sea, ser el rey, fue hecho su siervo y le pagaba tributo. ¿Sí? Este es un rey de Asiria. Llegó y sitió ahí, se los ejecutó. Ahora nos vamos ahí unos versículos abajo, en el 24. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Serbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Es decir, este rey sacó israelitas, los llevó a otros lugares, y de otros lugares trajo gente para habitar
en el territorio de Israel. Ya posteriormente ahí vemos cómo fueron enemigos de algunos profetas, enemigos de los judíos, detuvieron por ahí la edificación de los muros de Jerusalén, estuvieron ahí haciendo mandando unas cartas al rey Artajerjes y el rey también contestándoles por ahí, pero esos eran los samaritanos, ¿sí? Entonces, los samaritanos, ya para que lo tengamos por ahí por una definición más clara, eran, sí eran hermanos, por así decirlo, del pueblo de Israel o de Judá, pero que ya hubo una mezcla ahí, ya hubo una mezcla pues de su raza, ya hubo una mezcla porque se unieron a otros habitantes de otros lugares que trajeron de otros lados, a extranjeros, y también tenían una mezcla muy extraña también en las creencias, a veces ofrecían a Jehová, a veces ofrecían a otros dioses, incluso por ahí en el libro de los macabeos, de los apócrifos, menciona cómo estaban queriendo abrir la puerta del templo para ofrecerlo a Júpiter, algo así por el estilo. Entonces traían una mezcolanza muy, muy fea, muy, muy fea. Y bueno, estos eran los samaritanos. Ojo, sí eran parientes, pero no se habían mantenido puros. Recuerden que parte de las indicaciones de Dios era que escogieran esposas del mismo pueblo de Israel, ¿sí? Que no se fijaran en otros, en descendientes de otros lados, ¿sí? Incluso ahí el Señor daba advertencias de que no te vayas con mujer de otros lados porque te van a inclinar hacia otros dioses. Siempre fueron las advertencias de parte de Dios. Y eso incluso lo vimos en Salomón, ¿no? Cómo, cómo su debilidad fueron tantas mujeres y al final cómo terminó este rey. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, sí que espero que haya quedado un poquito claro quiénes son los samaritanos y quiénes son los gentiles. Los gentiles, facilito hermanos, todas las naciones que no eran de la descendencia israelita. O sea, ahí estamos nosotros. ¿O hay alguno entre nosotros que sea del descendiente de Israel, judío? Creo que no, ¿verdad? Bueno, ahí entramos todos nosotros. Todos nosotros. Entonces, bueno, eso es nada más para que lo vayamos teniendo ubicado. Ahí les voy a pedir por favor que nos vayamos a Hechos 1:8, porque son palabras del Señor Jesús que se las da a sus discípulos, se las da a sus discípulos. Ahorita vamos a entrar un poquito más en materia y como que van a ir empezando a caer las cosas por su propio peso. Acompáñenme por favor a Hechos 1:8. Ok, ¿ya estamos ahí? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Miren, si pueden subrayen eso, por favor. Y me seréis testigos, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? En el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esas fueron las palabras del Señor Jesús, dándole a sus discípulos, que no se nos vaya a olvidar eso, a los 11 que quedaron, porque sabemos que uno salió chinampo y ya algo más había pasado por ahí. Entonces, eso fue a los 11, ¿sí? A ellos se les encargó, a ellos se les encargó que empezaran, a ellos se les está dando esta indicación. Sabemos que no fueron los únicos, sabemos que no fueron los únicos que estuvieron detrás de Jesús, que estuvieron ahí, pero a quienes les da estas indicaciones es específicamente a esos 11, ¿sí? Es específicamente a esos 11. No hay que perder de vista eso. Entonces, vayamos
Ahora sí, vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Cómo debemos entender entonces la segunda experiencia que les viene a los cristianos nacido de nuevo en el libro de Hechos? Vamos por favor a Hechos 2.1 y en lo que llegan ustedes ahí, bueno, ya nada más denle vuelta a unas páginas. Debemos notar, debemos notar varias cosas, pero las que más debemos tener bien enfocados es que el día de Pentecostés es mucho más que un evento individual en la que la vida de los apóstoles de Jesús y de los que estaban con ellos, ¿sí? El día de Pentecostés fue el punto de transición, chequen bien esto, entre la obra y ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo y su obra y ministerio en el Nuevo Pacto, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Hay una transición ahí fue un parteaguas en esto, ¿sí? Ellos recibieron este extraordinario nuevo poder del Espíritu Santo porque estaban viviendo en el tiempo de transición entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Aunque fue una segunda experiencia del Espíritu Santo que vino mucho después de la conversión de estos hombres, no hay que tomarlo como un modelo para nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en un tiempo de transición de la obra del Espíritu Santo. Miren, un ejemplo, que me llegó a la cabeza mientras estaba preparando este estudio. ¿Quiénes ubican la frase nuevos pesos? ¿Quiénes lo ubican? Nuevos pesos. Que pongan ahí el pulgar. Ok. Ubican esa frase, ¿no? De nuevos pesos. Pero si les preguntan ustedes a sus hijos, ellos ya no ubican los nuevos pesos, ¿verdad? Ellos ya no saben de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque a nosotros, yo recuerdo, pues yo estaba bien chavo, yo tenía creo que como 2 años. Bueno, yo me acuerdo de eso entonces, cuando por ahí en algunas cuestiones económicas, algunos chanchullos que hizo el gobierno, que ya un economista nos puede explicar más al respecto, pero que le quitaron los ceros a la moneda, ¿se acuerdan? Que le quitaron los ceros a la moneda y en lugar de 1,000 ya pasó a ser 1 peso y ya teníamos los nuevos pesos. Posteriormente ya se terminaron esos nuevos pesos y se quedó otra vez como pesos, ¿sí? A nosotros, o bueno, a algunos de nosotros, nos tocó vivir esa transición entre el cambio de moneda. Nos tocó vivirlo, estuvimos ahí presente, ¿sí? Entre los antiguos pesos y los nuevos pesos. Actualmente ya no le hablan a los niños o a los jóvenes de nuevos pesos. Ya únicamente son pesos y ya. Ellos ya no vivieron esa transición. No les tocó verlo, no les tocó vivirlo. Algo similar, y sé que es un ejemplo un poquito corto al respecto, pero es más o menos para que lo vayamos dimensionando. Es un ejemplo corto en relación a lo que estamos viendo, claro que sí, yo lo entiendo, pero es más o menos para que nosotros podamos ubicar eso. Fue una transición, fue un cambio, y a los apóstoles, les tocó vivir esa transición, ¿sí? Entonces, fue un caso de una sola vez. Aunque sí la escritura habla en otros casos adelantito, que ahorita los vamos a ver y los vamos a aterrizar, pero fue un evento único. Y ahorita vamos a irnos ahí a la escritura. Entonces, vamos por favor ahí, ya espero que ya estén en Hechos 2. Incluso ahí en algunas Biblias viene como título la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, que ya sabemos qué es lo que significa, estaban todos unánimes juntos. Era una celebración que tenían. Entonces, el día de Pentecostés se celebraban las primicias de la cosecha. Chequen esto. El Espíritu Santo llegó ese día como la primicia de la herencia para el creyente, que fue algo que vimos la semana pasada. Nada más para que lo tengamos ahí un poquito fresco. Fueron las citas que les di de segunda a los Corintios 5:5 y Efesios 1:14. Y también está segunda a los Corintios 1:22.
que dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo llegó ese día como la primicia de la herencia para el creyente. Y aquí viene la otra parte. Y los creyentes de ese día, los que se convirtieron ese día, fueron la primicia de toda la cosecha de almas que vendría después. Entonces, no pierdan de vista eso. Entonces, hay importancia en el día del Pentecostés. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La palabra viento normalmente es un símil para referirse al Espíritu Santo. Anótenlo, por favor. Eso lo podemos ver en Ezequiel 37, 9 y 10 y también en Juan 3, 8, donde está hablando el Señor y el pastor Pietro nos enseñó al respecto en la plática que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, ¿sí? Y ahí habla con respecto al Espíritu Santo y está el símil del viento también. Entonces, nada más para que lo tengan ahí como referencia. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No me voy a meter ahorita con la palabra lenguas, me voy a meter con ello más adelante, pero es la misma palabra. Entonces, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y chequen cómo va la narración. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En la nueva traducción viviente, este mismo versículo se lee de la siguiente manera. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. ¿Sí? Chequen eso. En otros idiomas. Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Sí? Está hablando de idiomas. Y en la palabra lenguas, bueno, más adelante me voy a meter con eso, pero es la misma palabra que se utiliza en otros pasajes más adelante. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recuerden que estaban en una festividad, ¿sí? Recuerden que se habían trasladado del lugar de donde ellos vivían para Jerusalén para poder llevar a cabo esta celebridad. Recuerden eso. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No eran lenguas angelicales, ¿sí? Eran idiomas. Estaban hablando en su propia lengua. Y aquí más adelante menciona de dónde venían todos estos hombres. Dice, en el mismo versículo, en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y estaban, versículo 7, y estaban atónitos. ¿No son galileos todos estos que hablan? Se está refiriendo ahí a galileos porque normalmente Galilea era un pueblo rural, no tenía muchos avances tecnológicos, era una zona pesquera, era un pueblo pesquero, era una zona muy, de muy bajos recursos. Entonces, por eso se maravillan diciendo, ¿qué no son estos galileos? Dice, ¿cuándo los hemos visto, hablando en inglés? Por ejemplo, ¿sí? Y que llegaba ahí el otro y le muevo la panza, brody, y ya saben, ¿no? Más o menos. Entonces, sigamos entonces. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, seguían, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es que esto está sucediendo? Y aquí menciona las regiones de donde se habían trasladado. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia,
en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Había una mezcla de diferentes idiomas ahí, ¿sí? Habían de diferentes regiones, había una variedad increíble y todos estaban escuchando su lengua materna, ¿sí? Todos estaban escuchando su lengua materna. Entonces, dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, subrayen eso, las maravillas de Dios. Es decir, no estaban hablando sus rollos, no estaban hablando cosas sin sentido, estaban hablando en perfecto idioma, en perfecto, en otro lenguaje, perfecto, pero estaban hablando las maravillas de Dios. No estaban hablando, aclaro, no eran lenguas. Cuando dice lenguas, no se está refiriendo a, a lenguas como un lenguaje angelical. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo a idiomas, ¿sí? Nada más quiero ser muy enfático y quiero dejarlo muy, muy claro. Entonces, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Entonces es cuando ya se levanta, más otros en el versículo 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, estaban borrachos. Dijo, no les hagan caso, hombre, están borrachos. Y ahí es cuando se levanta Pedro. Y ahí empieza el discurso de Pedro, donde menciona ya todo lo que había pasado con el Señor Jesús, porque días antes había sucedido lo de Jesús, que una semana antes de que lo crucificaran, todos le daban ahí la bienvenida cuando era la entrada triunfal de Jerusalén, que decían, Hosana al Santísimo, Hosana al Rey. Y después como gritaban, crucifícale, crucifícale. Bueno, entonces, ahí es en donde, ahí es en donde empieza el discurso de Pedro. Y ojo, es muy importante también que vayamos viendo estos detalles. ¿Por qué? Porque a Pedro, como parte de los 11, le fue depositada mayor responsabilidad. Acuérdense, con Pedro le fue depositada mayor responsabilidad porque a él le dijeron que él es el que iba a iniciar la iglesia. ¿Sí? Ojo, vamos a verlo un poquito más adelante. Nada más que quería, quería mencionarlo. Entonces, en este caso, los creyentes con una habilitación del Espíritu Santo del antiguo pacto se convirtieron en creyentes con un nuevo poder del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Pero nosotros hoy en día no iniciamos a ser creyentes con una obra del Espíritu Santo diferente en nuestros corazones, correspondiente al antiguo pacto y al nuevo pacto, y esperamos hasta en algún momento más tarde recibir la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Esto no sucede así con nosotros. Actualmente ya no sucede así, ¿sí? Nosotros ya no necesitamos que nos digan los nuevos pesos y los anteriores pesos y los ceros de la moneda. Claro, sé que es un ejemplo muy corto con respecto a eso, pero más o menos para que nos demos una idea, ¿ok? No sucede así con nosotros. Ahora, a nosotros más bien nos toca que al momento de que creemos somos bautizados por el Espíritu Santo, pero es al momento de la conversión, al momento de que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y que lo reconocemos como único y suficiente Salvador, es cuando venimos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Los discípulos ciertamente experimentaron un bautismo por el Espíritu Santo después de la conversión en el día de Pentecostés, pero esto sucedió porque estaban viviendo en un momento único en la historia. Perdónenme si soy muy enfático y muy repetitivo en esto, pero fue un evento que se dio solamente una vez en la historia. Y este suceso en sus vidas, por lo tanto, no es una pauta que nosotros tenemos que procurar imitar, porque a nosotros ya no estamos en esa transición. Nosotros ya lo vemos como algo ya hecho, algo que ya sucedió. ¿Ok? Ahora, ¿hay alguna otra experiencia que narre en los hechos con respecto a esto? Sí, sí hay. Sí, sí hay, pero ninguna de ellas menciona o
o respalda la teoría o el pensamiento o la otra línea o la otra postura de que somos bautizados por el Espíritu Santo después de la conversión. Ninguna de ellas respalda esto. Vamos a desmenuzarlas. La otra, la otra es en Hechos 8, por favor. Hechos 8. Ahora vamos a ver con los samaritanos. Aquí, en esta porción, está narrando cómo Felipe, ¿y quién era Felipe? Felipe fue uno de los hermanos que seleccionaron para servir en el diaconado junto con Esteban. La mayoría de nosotros ubicamos más a Esteban, ¿sí? Pero Felipe estaba ahí también. Y recuerden cuáles eran las características de estos hombres para que pudieran elegirlos para el diaconado. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, que tuvieran buen testimonio, que fueran hombres íntegros, y bueno, creo que ya estamos más familiarizados, perdón, con esto. Entonces, ahí estaba Felipe. Ahora, viene de la siguiente manera. A partir del versículo 4, por favor. Vamos a leer ahí algunos versículos, no todo el capítulo, nada más lo que menciona con respecto a Felipe, y para aclarar un poquito esta situación. Dice en el versículo 4, los que se habían dispersado, porque ya estamos hablando, ahora ya un poquito después de la muerte de Esteban, y ya estaban dispersando, que empieza ahí la corretiza, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria, chequen eso, y les anunciaba al Mesías. Versículo 6. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Vámonos al versículo 14. Bueno, en esa parte menciona cómo ahí está este hombre Simón y sigue predicando ahí Felipe, y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Pedro y Juan eran los hombres que eran parte de los 11. Pedro y Juan. Felipe no era, ¿sí? Es importante que tengamos eso claro. No por eso se le está quitando el mérito de lo que hizo ahí Felipe, de que estuvo predicando, estuvo enseñando, estuvo bautizando también, pero es importante que a cada uno se le dé su debido peso y su debida responsabilidad. A quienes les encargaron fueron a los discípulos, a los apóstoles, a los 11. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 17. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Hay que recordar lo que leímos al principio. ¿Por dónde iban a iniciar a ser testigos? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, aquí está sucediendo algo similar a lo que sucedió en el Pentecostés, pero ahora está sucediendo con los samaritanos. ¿Por qué? Porque era necesario que fueran los apóstoles quienes oraran por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, para que se reconociera la autoridad que Dios había dejado en ellos. Esto era lo que estaba sucediendo. La responsabilidad la tenían los discípulos, los apóstoles. ¿Sí?
no era en Felipe, y era necesario que los samaritanos se dieran cuenta del respaldo que tenían los apóstoles de parte de Dios, de parte de Jesús, que, que ellos fueron los que les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Fue algo similar a lo que sucedió con los apóstoles, pero ahora en Samaria. ¿Sí? Es lo mismo. Nuevamente, se trata de un periodo de transición en el cual era necesaria la confirmación de los apóstoles a fin de integrar a un nuevo grupo de personas a la iglesia de Cristo, debido a la enemistad que había entre judíos y samaritanos. Era indispensable que aquellos recibieran al Espíritu Santo en presencia de los líderes de la iglesia en Jerusalén, lo cual aseguraría la unidad de la iglesia, y el retraso ponía en evidencia la necesidad que tenían los samaritanos de someterse a la autoridad apostólica. ¿Sí? No era en Felipe la responsabilidad, no estoy haciendo de lado lo que él hizo. Claro que sí, o sea, fue guiado también por el Espíritu Santo, pero no era de parte, no era la autoridad dada a él, sino a los apóstoles. En este pasaje, los samaritanos creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y tanto hombres y mujeres se bautizaron, y eso lo vemos ahí en el versículo 12. Pero era responsabilidad de los apóstoles el llevar y el orar por ellos. Era algo similar de lo que estaba sucediendo en el Pentecostés, pero ahora con los samaritanos. Sigamos entonces. Era un derramamiento especial del Espíritu Santo sobre las personas de Samaria, que eran una raza mezclada de descendientes judíos y gentiles, de manera que sería evidente para todos que el poder y las bendiciones plenas del Espíritu Santo en el nuevo pacto habían venido también a este grupo de personas, y que no estaba confinado solamente para los judíos. Debido a que este es un suceso especial en la historia de la redención, al irse repitiendo el modelo de Hechos 1:8 en el libro de Hechos, no es un modelo para que se repita entre nosotros hoy. Nuevamente, fue una época o fue un tiempo de una transición. Ahora, tenemos otro pasaje donde también se da algo similar. Vamos a Hechos 10, por favor, unas páginas más adelante. ¿Ya estamos ahí? Creo que no. Ok, perfecto. Entonces, dice de la siguiente manera, vamos a leer nada más el 1 y el 2. Dice, Hechos 10:1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Chequen bien las características que marca la misma escritura. Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Ok? Un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero en ningún lado dice que haya sido un creyente. ¿Sí? Revisen eso. Luego, aquí es en donde ya le muestran qué es lo que tiene que hacer, con quién tiene que hablar, a dónde tiene que mandar a sus siervos, por quién iban a preguntar. Y aquí es en donde Pedro, estando orando en la azotea, viene un lienzo, y el Señor le muestra, ¿no? Tiene una visión y le muestra y le muestra varios animales y le dice, come. Y le dice, no, pues es que nada inmundo ha entrado por mi boca y tú sabes, Señor. Y el Señor dice, pues no llames inmundo lo que yo creé, lo que yo he creado, refiriéndose precisamente a los gentiles. Y ya más adelante vemos cómo le cae el 20 a nuestro amado hermano Pedro. Entonces ya creo que la mayoría de nosotros ubicamos esto. Dice entonces de la siguiente manera en el 10:44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Entonces, en este caso, es un poquito mm, más clara y un poquito más sencillo de poder interpretarlo y poder entenderlo. Porque les comentaba desde al principio, Cornelio no era un creyente. Sí, estaba orando y hacía buenas obras y daba, ofrendaba para los necesitados. Se veía que era un hombre piadoso, de acuerdo a lo que podemos leer, pero en ningún lado dice que era un hombre eh, que, ya había, que ya había sido regenerado, o que era un hombre justo. No lo menciona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, viene Pedro, nuevamente, al que se le dio mayor responsabilidad, el que inicia con la iglesia, y aquí vemos nuevamente cómo reciben el Espíritu Santo, porque a partir de ese momento ellos creyeron, les explicaron, les explicaron qué era lo que estaba pasando. Algo similar a lo que tenemos en Hechos 19. Vayamos por favor a Hechos 19. Estos eran los discípulos en Efesios. Hechos 19. ¿Ya estamos ahí? Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorría las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó Pablo, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó y le contestaron ellos, no, ni siquiera, chequen esos detalles, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. O sea, no sabemos ni quién es el Espíritu Santo, no sabemos qué es. ¿Sí? Chequen todo eso. La misma escritura nos está dando todas las pautas. Dice, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Si pueden, subrayen eso, por favor. Respondieron ellos. Pablo les preguntó, entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Dice, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando la Escritura? Que ellos no eran creyentes tampoco, ni siquiera les habían dado el Evangelio, ¿sí? Habían escuchado de Juan o de alguno de los discípulos de Juan que por ahí andaban todavía desbalagados acerca del bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de arrepentimiento era para preparar el camino al Mesías, recuerden, ¿sí? Entonces, ellos no eran creyentes, ni siquiera se les había predicado el Evangelio, no se les había predicado acerca del Mesías, no sabían ellos quién era, no sabían quién era el, el Espíritu Santo. Es como si agarráramos ahorita a cualquier hombre o mujer allá afuera y les explicáramos acerca del Espíritu Santo, pues no, la mayoría no van a saber, ¿sí? Han escuchado algo, pero no tienen ni idea. Entonces, ya hasta que empezamos nosotros a explicar y empezamos a leer y empezamos a ver, comenzamos a entender algunas cosas, ¿sí? Entonces,
Ellos no eran creyentes. Y aquí es donde sí nos vamos a meter con la palabra lenguas, porque fíjense que aquí es la misma palabra de Hechos 2. Es la misma palabra de Hechos 2 que significa que en griego es glosa con doble S, que significa lenguaje o idioma adquirido no natural. Es simple y llanamente eso es lo que significa. Lenguaje o idioma adquirido no natural. Es decir, mi lenguaje, mi idioma es el español. Esa es mi lengua materna, ¿sí? Eso es lo que yo tengo por herencia. Y gracias a Dios por todo lo que ha provisto para que yo pueda hablar inglés. Ese es el lenguaje. Ahí es en donde aplica. Ahí es en donde viene la palabra glosa. Es un lenguaje, es un idioma adquirido no natural. Aquí lo que nos llama la atención o lo que nosotros tenemos que ver es de que en ese momento, cuando se recibió el bautismo del Espíritu Santo, hablaron esos idiomas, ¿sí? Nadie se los enseñó, fue el Espíritu Santo el que los llevó a hablar estos idiomas. Y es lo mismo que está pasando con estos hombres, con estos discípulos en Efesios. No tenían ni idea de quién era el Espíritu Santo, no tenían ni idea quién era el Mesías, les predicaron el Evangelio, creyeron, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos, estamos claros? Lo que pasaba aquí es, una vez más, una situación con algunas personas que no habían oído en realidad acerca del Evangelio de la salvación por medio de Cristo. Ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Así que probablemente eran personas que habían oído predicar a Juan el Bautista, que habían hablado con algunos que habían escuchado predicar a Juan el Bautista. Arrepentimiento, como una señal de que se habían arrepentido de sus pecados y estaban preparados para la venida del Mesías. Al parecer ellos no sabían nada de la muerte y resurrección de Cristo, porque ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Es un hecho que cualquiera que hubiera estado presente en Pentecostés o hubiera escuchado el Evangelio después de Pentecostés sabría. Es probable que ellos ni siquiera supieran que Jesús había venido, había ministrado y muerto en la cruz, porque Pablo tuvo que explicárselos. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, Jesús. Por tanto, era la fe del nuevo pacto. Y desde luego no tenían una experiencia del poder del Espíritu Santo en esa nueva etapa. Eran discípulos solo en el sentido de seguidores de Juan el Bautista que estaban todavía esperando al Mesías. Cuando oyeron acerca de él, creyeron en él y entonces recibieron el poder del Espíritu Santo que era apropiado para el Evangelio del Señor Jesucristo resucitado. Debido a esto, estos discípulos en Éfeso no son un modelo a seguir para nosotros hoy, porque nosotros no desarrollamos primero una fe en un Mesías que estamos esperando y luego más tarde nos enteramos que ese Jesús ya ha venido, ha vivido, ha muerto y ha resucitado. Llegamos inmediatamente a un entendimiento del Evangelio y entramos inmediatamente en una experiencia del nuevo pacto en cuanto al poder del Espíritu Santo. Es decir, cuando se nos predicó el Evangelio de una manera clara y de una manera concisa, que es nuestro deber el hacerlo de esa manera, el predicar el Evangelio de una manera clara, entonces que lo entienden los que no son creyentes, es entonces cuando creen y reciben el bautismo del Espíritu Santo, no antes. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, todo esto, ninguno de ellos, ninguno de estos pasajes respalda la teoría o respalda la postura de que el bautismo del Espíritu Santo es algo que se da después de la conversión. Repito, es una transición lo que vivieron los discípulos, ¿sí?
Y aquí pudieran decir, no, pero es que entonces, ¿por qué oraron por ellos y recibieron al Espíritu Santo después? Ya lo acabamos de ver, en el caso de los efesios no eran creyentes. En el caso de Cornelio no era creyente. Y en el caso de los samaritanos era necesario que recibieran el bautismo del Espíritu Santo de mano de los discípulos, de mano de los apóstoles, para que ellos pudieran reconocer la autoridad dada por Dios a ellos. Y en el caso de los apóstoles, pues era necesario que se hiciera de esa manera porque así tenía que iniciar la iglesia. Era necesario que ellos lo recibieran así porque en ahí fue como inician las primicias de la iglesia. Así es como iniciamos nuestra iglesia. La iglesia no nació en la reforma, algo que nos enseñaba mucho el pastor Raúl. No inició en la reforma. La iglesia inició en el Pentecostés. Ahí fue donde inició. Y la palabra Pentecostés, como ya les comenté hace un momento, nada más para que lo tengamos ahí, es la quincuagésima. ¿Sí? Y entonces, con esto doy por concluido la enseñanza de hoy.